poder compartir en este tiempo. Estoy muy agradecido a los pastores, a Antonio, a Susi, por la invitación. Y confío en el Señor que su palabra nos va a traer pues bendición, ¿verdad? Trae lluvias de bendición. Amén. Eso es lo que esperamos. Pues sin más, vamos a ir a un pasaje un poco largo, pero yo os pido paciencia porque creo que merece la pena, ¿verdad? Merece la pena leerlo porque nos va a ayudar a entender todo lo que vamos a estar compartiendo esta mañana. Si queréis, entonces me podéis acompañar al capítulo 24 de Lucas. Lucas 24. Y dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Verdad? La resurrección, muy importante. Entonces ellas se acordaron de su palabra y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y ahora vamos a este era el pasaje en particular en el que nos vamos a detener, que son los discípulos de Emaús. Pero es la misma historia. Entonces, a continuación dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día. Menudo día, ¿no? Menudo día, ¿verdad? Bueno, pues ese mismo día hay dos discípulos que se dirigen a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, aproximadamente unos 12 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo el Señor: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y no hablan de la resurrección. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y ahora dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces el Señor les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos.
Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, en el mismo día, ¿verdad? Han llegado a Emaús y ahora le ha pasado esto por la noche y ahora en la misma hora se vuelven a Jerusalén. Y hallaron a los 12 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban todas las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, que sigue toda la historia, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, porque aquí es una cuestión de entendimiento, de comprensión de lo que es la salvación. Esta es la cuestión clave, para que comprendiesen las Escrituras y especialmente la salvación, todo lo que tiene que ver con la salvación. Y les dijo, aquí así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Esto nos recuerda al primer capítulo de Hechos, ¿verdad? Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y entre ellos esos de Emaús. Ellos han vivido una experiencia tremenda, ¿verdad? Vamos a detenernos un poco en lo que nos enseña este pasaje, ¿verdad? Mirad, vamos al principio. Dice, hemos estado leyendo que iban a Emaús estos dos discípulos. Son dos discípulos. A estos dos discípulos el Señor, fijaros lo que dice en el versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí en el camino, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Verdad? Este punto es importante. Fijaros que lo primero que hace el Señor cuando ha resucitado es preocuparse, recién resucitado, ¿verdad? No está con los discípulos, con los demás discípulos. No se ha aparecido al otro, sino que está preocupado de estos dos discípulos que se van. Y se van decepcionados del Señor. Están decepcionados porque el Señor no ha cumplido las expectativas que ellos tenían. Nosotros esperábamos que Él iba a redimir a Israel, pero no ha ocurrido. Y se van de Jerusalén, se van de la comunidad, se van de la fe. Su fe se está apagando. Y el Señor lo primero que hace, como buen pastor, preocupado por las ovejas, es irse a estas que están en camino de perderse. Fijaros, el Señor mismo, recién resucitado, la preocupación, el amor que el Señor Jesús tiene por cada uno de los suyos, les preocupa, ¿verdad? Y llega allí a su lado. ¿Y qué es lo que va a hacer con ellos? Pues ayudarle a comprender las cosas, ayudarle a comprender que su decepción
Es un problema de ellos, porque no han entendido bien las cosas. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, el Señor va a tener mucha paciencia con ellos, igual que la tiene con nosotros. ¿Por qué? Porque somos a veces muy inmaduros. Somos muy inmaduros. Pero el Señor tiene mucha paciencia. Estos son tardos, le va a decir, y los va a reprender, los va a corregir, porque eso es lo que el Señor va haciendo con cada uno de nosotros. Corrigiéndonos. Y el Señor le va a decir, sois unos insensatos. Soy unos insensatos. Y sois tardos para comprender, para creer. Sois muy lentos. Sois discípulos. Sí, yo sé que sois discípulos, pero sois muy lentos. Cuando tú tienes un alumno y es muy lento para aprender, cuánta paciencia hay que tener, ¿no? O con tus propios hijos, ¿no? Que les cuesta comprender. ¡Ay, cuánta paciencia! Pero bueno, el amor es paciente, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que el Señor hace con sus propios discípulos. Lo que quiere es que ellos crezcan. Lo que quiere es que ellos maduren su fe. Nosotros necesitamos ir madurando en la fe, porque esto es un proceso. Pero fijaros qué bonito cómo el Señor mismo se acercó, Él mismo, no manda a nadie, Él mismo se acerca, el Señor va a estar cerca, ¿verdad? Y va a caminar con nosotros. Bien, vamos un poco más, y dice, con permiso, que se me seca la boca. Yo no puedo. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? La pregunta es, ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Por lo menos a ellos la pregunta era muy incisiva. ¿Por qué estáis tristes cuando deberíais estar llenos de gozo? Porque no habéis comprendido las cosas. ¿Por qué estamos a veces tristes? Bueno, pues pueden ser muchas circunstancias. Claro, hay circunstancias que nos pueden entristecer. Pero hay otras cosas que nos provocan tristeza, pero es porque no tenemos la visión adecuada de las cosas. Y lo que el Señor va a querer es que nosotros maduremos y aprendamos a tener una fortaleza interior. Ahora lo vamos a ver. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único? En fin, eso ya lo hemos leído, ¿no? Y dice, ¿por qué estaban tristes? Versículo 21. Porque nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Verdad? ¿Cuáles son las causas de nuestras tristezas? Decíamos antes. Pues a veces porque no se cumplen nuestras expectativas. No se cumplen, ¿no? Es la decepción. Yo esperaba que ocurriera esto, pero no ha ocurrido. Y eso me entristece. O eso me causa una frustración. Tú esperas, pues, que alguien te ayude, porque tú tienes una circunstancia difícil, tú esperas que te ayude, y esa persona pues, no te ayuda, se olvida. Y eso te puede causar una frustración, te causa una tristeza. Hay muchas cosas que nosotros tenemos expectativas de que, bueno, yo esperaba, ¿no? Yo esperaba que esta persona fuera de otra forma y no es así, ¿no? O te casas pensando, yo esperaba que mi marido fuera de esta forma y no cumple tus expectativas y te puede causar una decepción. O al revés. Pero el problema está en tus expectativas, que tus expectativas son carnales. No, tú no tienes que tener ninguna expectativa de nadie, ¿no? Al contrario, tú lo que tienes que estar es para ayudar a la persona. El problema es que sales con muchas expectativas y esas expectativas te causan mucha decepción. Es como el que sale a conducir. Si tú sales con la expectativa de que todo el mundo conduce bien, pues tú te vas a frustrar. El siguiente semáforo ya te ha frustrado porque la gente te entra mal y entonces tú te disparas. No tengas expectativas. Yo no tengo expectativa ninguna, de nadie. No tengo expectativas en ese sentido. Ahí está, en gran parte, una de las causas de nuestras tristezas. Pero esa expectativa es porque vienen de nuestra carnalidad. De nuestra carnalidad.
tenían falsas, entonces, expectativas. Ellos decían, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, nosotros esperábamos que Jesús nos solucionara nuestro problema. ¿Cuál era su problema? Las cosas de fuera. Las cosas de fuera. O sea, redimir a Israel significaba pues que Israel estaba bajo el imperio romano. Y eso significaba mucha molestia. Y eso significaba opresión. Y eso significaba que vivían agobiados a impuestos. Eso significaba muchísimas molestias. Entonces, Señor, esperábamos que tú nos fueras a solucionar este problema. Lo mismo que con nosotros. Nuestros problemas externos. Hay que diferenciar lo interno, lo que es del alma, de lo externo. Nosotros tenemos muchos problemas, ¿verdad? Pero muchos son externos. Y esos problemas, quizás tú tienes expectativas de que el Señor te lo vaya a solucionar. Y como tardas en solucionarlo, pues tú dices, Señor, yo esperaba que tú me hubieras solucionado. Señor, yo he orado por este problema, por esta necesidad que tengo, por esta necesidad de sanidad, y no se cumple. Y aún no se ha cumplido. Y tú te decepcionas, y tú puedes entrar en una depresión, y tu fe puede ser como la de estos hombres, que se vayan para abajo. Señor, yo tengo una necesidad económica, siempre problemas externos, cosas de este mundo, externos. Yo tengo una necesidad, Señor, y tú no me respondes a esto. Y yo tengo necesidad. Y eso pues entonces te entra en una decepción con el Señor. Señor, no me respondes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tu fe va decayendo. Y cada vez tú más desconfías de Dios. Señor, tú ya no te ocupas de mí. Pero esos son los problemas externos. Pero esos no son las prioridades que tiene el Señor. Estos no entendieron, por eso fueron lentos para creer y para entender que lo importante es lo del alma. Entonces, el Señor vino a enseñarles que Él sí que era el Redentor, pero que no le importaba tanto las cosas externas, que nuestros problemas exteriores no están en segundo lugar. Luego el Señor se va a ocupar, claro que se ocupará de ti, porque cuida de ti. Se pone allí cerca de ellos, porque cuida de ti, pero lo que quiere es que tú tengas la certeza que lo importante sí que ha ocurrido ya. Y lo importante es lo que tiene que ver con el alma. Yo soy el Redentor, pero yo soy el Redentor de tu alma. ¿No habéis entendido que yo he venido a salvar vuestras almas? Yo soy el Cordero de Dios, que no he venido a quitarte los problemas del mundo, a quitarte las incomodidades de tu vida, que todos las tenemos y queremos que desaparezcan. Pero yo no he venido a eso. Yo he venido a quitar el pecado del mundo, a quitar tu pecado. Ese es el gran problema que tú tienes, tu pecado, el mío. Y yo soy tu Redentor. Yo he venido a liberarte a ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que valorar sobre todo. La salvación de nuestra alma, todo lo que significa esa salvación, ¿verdad? Por eso el tema clave es la resurrección. Eso es la cuestión clave. Y nosotros vivimos hacia esa resurrección que es la salvación que tendremos al final. Eso nosotros lo tenemos, porque lo importante es que mi alma esté perdonada. Por eso el Señor los va a enviar a que prediquéis el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Lo que tú necesitas y yo necesito y todos necesitamos es que nuestros pecados sean perdonados. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque tú no sabes si mañana va a estar vivo o no. No lo sabes, no lo sabemos, hermanos. Esto es incierto, pasan desgracias, pero si tú has venido al Señor, te has arrepentido de corazón, si tus pecados verdaderamente están perdonados, entonces tú tienes la salvación. Eso es lo más importante, eso es sobre todo lo más importante. Y luego el Señor se ocupará de lo demás. Lo que necesitamos es fortalecer la fe. Fijaros, estos discípulos no tienen la certeza de la salvación. Fijaros primero de Pedro, la redención. Esto es lo importante. Yo he venido a ser el Redentor. Yo he venido a ser tu Redentor. Me interesa tu alma, porque lo demás es temporal. Los problemas que tú tienes, los problemas que yo tengo, son temporales. Pero lo otro es lo definitivo.
Lo otro, la salvación de tu alma, es eterna. Y el Señor se va a ocupar primero de lo eterno. De lo eterno. Eso es lo que le interesa. Y después puede venir lo demás, pero lo demás vendrá en su tiempo. En su tiempo. ¿Verdad? Este era el gran tema. Fijaros que incluso los discípulos, en el primer capítulo de Hechos, están con el mismo problema. Cuando el Señor en el capítulo 1, dice, yo voy a mandar la promesa del Espíritu, ¿no? Pero ¿qué pregunta le hacen los discípulos? La misma. Señor, pero ¿vas a redimir a Israel otra vez? ¿Qué paciencia tiene que tener el Señor? Pero vamos a ver, me estoy yendo, ¿no? O sea, el Señor va a subir al cielo, va a entrar en su gloria. Y los discípulos siguen con las mismas. Señor, pero ¿y con Israel? ¿Qué vas a hacer con Israel? Que no. Que eso no es lo importante es la salvación, que salgáis, yo voy a dar el Espíritu, que salgáis a predicar el arrepentimiento, que deis testimonio de la salvación, eso es lo importante. Y lo demás, eso está en los tiempos del Padre. Cuando Dios quiere hacerlo, dice, solo en el Padre, como diciendo que yo no tengo nada que ver con... Que eso está en esos tiempos, es cuando Dios quiera. Que tú tienes un problema de sanidad, pues claro que vamos a orar. Pero está en los tiempos del Padre. Porque Dios está haciendo una obra. Y lo importante es que tú limpies tu alma. Que tu corazón esté limpio. Y el corazón, el alma se limpia confesando nuestros pecados. Viniendo delante de Dios de verdad con humildad. Señor, perdóname. Señor, límpiame. Fijaros, es el proceso que siguió Naamán. Naamán es un hombre que tiene una enfermedad. Todos queremos ser sanados de nuestra enfermedad. Este hombre tenía una lepra. Y este hombre va a Israel a que lo sanen. Pues hay que ir. Bien, hay que ir al profeta. Hay que acercarse, digamos, a Dios. Hay que presentar nuestras oraciones. Claro que sí. Pero este hombre va a tener también su propio proceso. Ese hombre también está decepcionado. Porque cuando llega a Israel, él pensaba, dice, y yo pensaba lo mismo. Yo pensaba que iba a salir el profeta, Eliseo, ¿no? Y me iba a recibir, y que luego iba a orar, y que luego iba a poner las manos, y no ocurre nada de eso. Porque las cosas no ocurren como nosotros esperamos. ¿Entendéis? Esas son las expectativas que nosotros tenemos y que no debemos de tener. No debemos de tener. Y entonces, como no ocurrió así, ese hombre estaba decepcionado. Y le dice a los suyos, vámonos. Porque el profeta, en lugar de salir y orar, le dice a su criado, dile que vaya, ni se molesta en salir, dile que vaya y que se sumerja 7 veces en el Jordán. Madre, y este se indigna. O sea, vámonos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que Dios está tratando con él también. Y los siervos le dicen, hombre, yo qué sé, ya que hemos venido, pues si tampoco te cuesta nada. No te cuesta nada. Pero le costaba porque su orgullo era muy grande. Y entonces le costó pararse y decir, bien, bueno, me voy a someter a la palabra de Dios. Voy a obedecer la palabra de Dios. Y entonces cuando él empieza a sumergirse, que eso ahí está sumergiendo su ego, ¿verdad? Entonces ocurre el milagro. Pero lo primero es que se sana su alma, obedeciendo la palabra de Dios. Y entonces cuando el alma ya está limpia, ya por dentro está limpio, ocurre el milagro externo, lo de fuera, lo temporal. Y también cuando sale de allí del agua, el alma limpia y también luego sano. Está sano y dice que su piel era como la de un bebé. Porque Dios primero el alma. Ahora es un hombre de fe. Luego va a decir, yo cuando vuelva a Siria, yo voy a seguir adorando al Dios de Israel. Ese estaba convertido. Eso es lo importante, ¿no? Predicar el arrepentimiento, el perdón de los pecados. Eso es lo más importante. Que esté limpia tu alma, que no haya nada. Señor, límpiame, ¿no? Lino fino, limpio, ¿verdad? Limpio y resplandeciente, que así esté nuestra alma por dentro. Y luego vendrá lo después, porque incluso con los problemas de sanidad, pues lo dice el apóstol Santiago, oye, si alguien está enfermo, pues que venga, pero también hay que confesar los pecados. ¿Por qué? Porque lo primero es el alma.
Y luego dice, entonces el Señor lo levantará. ¿Cuándo? Cuando Dios lo disponga. Porque primero hay que hacer esa obra, ¿entendéis? Habéis visto, en el caso de Naamán, Dios le ha querido madurar su fe. Ha querido que Naamán en este caso vaya madurando su fe. A los discípulos lo que quiere es que madure también su fe. Y la fe va madurando cuando nosotros tenemos la certeza de la salvación. Por eso dice en 1 de Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos, ¿ves? Aquí está la cuestión clave, la redención del alma. La redención del alma, que es lo importante. Fuisteis redimidos, la misma palabra que se usa, Señor, redimirás a Israel, no es importante, la redención del corazón. Fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesús, la muerte de Jesús, que era lo que Jesús le estaba enseñando, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos, le ha dado gloria para que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. Hemos sido redimidos, ¿no? Hay un cambio de vida, pero mi fe y mi esperanza están puestas en Dios. Me deleito en esa salvación. Y dice, por amor de vosotros. Y lo que tenemos que entender es la forma en cómo Dios nos ha amado. Nos ha amado. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque cuando vienen las pruebas, cuando no se solucionan las cosas, cuando tarda en llegar la respuesta, nosotros dudamos del amor de Dios. Y viene el enemigo a hacernos creer que Dios no es bueno, que Dios se ha olvidado. Y entonces ahí decae nuestra fe. Y no es así. Entonces nosotros tenemos que tener claro que esta redención viene y se hizo todo por amor. Que el Señor Jesús se entregó. Me amó y se entregó por mí, dice San Pablo. Y eso tú lo tienes que decir también. El Señor, hazlo tú personalmente. Porque el Señor también se entregó, te amó a ti. Se entregó por amor a ti. Incluso dice que aquí que se manifestó por amor. Nosotros no podemos dudar del amor de Cristo. No podemos dudar. Eso es una cosa que ya ocurrió en el pasado y eso es eterno. Nadie lo puede poner en duda de que Él se entregó para que tú puedas ser redimido, para que tu alma esté limpia, ¿verdad? Y con la perspectiva de la vida eterna, del mundo venidero, que también es muy importante. Pero la salvación, volvamos allí vamos a encontrar el germen, el origen de un amor genuino. En Efesios, capítulo 2, nos va a decir, dice, Él, hablando de Dios, nos salvó, nos dio vida juntamente con Cristo, por el gran amor con que nos amó. El gran amor con que nos amó. Ahí está la redención de tu alma. Si tú has pedido perdón, si tú te has arrepentido, si tú te has vuelto, allí ha habido, y si Dios te ha dado vida, es porque Dios te ha amado. Por el gran amor con que Dios te ha amado. Y eso no se puede poner en duda. El que ha sido salvo sabe que ha sido amado. Yo creo que Dios me ha amado y eso no lo puedo poner en duda. Y si viene el enemigo de mi alma, yo puedo decir, no, yo me siento amado, yo me sé amado. Por eso el Señor, esta es la clave de la espiritualidad, hermanos. Esta es la clave. Por eso el Señor Jesucristo nos va a decir, le dice a sus discípulos y a nosotros, permaneced en mi amor. Pase lo que pase, se hunda el mundo, vengan guerras, venga lo que venga una desgracia, tú permaneces en mi amor, porque eso es incuestionable, porque yo te he amado, porque yo me entregué por ti en la cruz. Me entregué y el Padre te ha amado dando vida. ¿Entiendes? Por eso, e incluso el apóstol Judas lo dice en su carta, conservaos en el amor de Dios, conservaos allí, que tu alma se conserve allí, que cuando vengan todos esos problemas, que tú te recuerdes el amor con que Dios te ha amado, dándote la salvación, redimiendo tu alma. Eso es lo importante. Dice en Tito capítulo 2, versículo 14, quien se dio, hablando del Señor Jesucristo, se dio a sí mismo, lo hizo voluntariamente, sin ninguna
sin ninguna, no estaba obligado a hacerlo, lo hizo con libertad. Se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Fijaros, de toda iniquidad. Eso es lo importante, esa es la redención, para librarme de los desórdenes. La palabra iniquidad aquí en el griego es anomos. Anomos significa sin ley, una persona que vive sin ley. La persona antes de convertirse, nosotros mismos, éramos personas sin ley. Donde no hay ley, ¿qué es lo que hay? Un caos, un desorden. Porque tú ahora, si tú sales y no hay leyes de tráfico, esto es un desastre. Esto es un desastre, un caos. Lo que habría son pues, más accidentes, más problemas. La gente dice, no, yo quiero ser libre. Yo soy libre para decidir mi vida, hacer lo que me da la gana. No, pero al final eso es un caos. ¿Me entiendes? Porque al final eso te va a llevar ¿a dónde? Por lo que dice en la misma palabra. Te va a llevar a un desorden. Dice, fijaros, porque los que quieran enriquecerse caen en tentación y en muchas codicias necias y dañosas. Esos son los desórdenes, el desorden. ¿A dónde te lleva? Pues a buscar en las cosas temporales, en las cosas de este mundo. A buscar solamente allí. Pero ¿qué es lo que dice? Ese desorden interno, ¿a dónde te lleva? Te hunden, dice, hunden a los hombres, los hunden. Los desórdenes. El querer tener mucho dinero, el querer enriquecerse, pero sin escrúpulos, vaya, y me enriquezco como engañando, y me enriquezco haciendo lo que haga falta, y si tengo que matar, mato para conseguir dinero. Y ahí te hunden, eso al final te va a hundir. ¿Y te hunden en qué? En destrucción y en perdición. Destrucción, o sea, la ruina de tu alma ya en este mundo. El que vive así, con tanto desorden interno, ya se está autodestruyendo, caen en destrucción. Y después, lo eterno, peor todavía, que es la perdición eterna. ¿Entiendes? Solamente. Y el Señor viene a redimirnos para eso, para ponernos un orden. Por eso es muy importante lo que dice en el capítulo que hemos leído antes, de Tito. Dice, se dio a sí mismo para redimirnos de todo ese desorden que llevamos por dentro, para no poner las cosas, nuestro amor en las cosas temporales, y para purificar para sí a un pueblo celoso de buenas obras. O sea, te ha redimido primero para que dejes tus egoísmos, para que dejes lo malo, para dejar de ser pues, una persona, un sinvergüenza, pero que ahora te convierta en una persona celosa para hacer el bien a los demás. Esa es la redención. Olvídate de tus problemas y piensa, ¿a quién puedo yo también ayudar? Quizás tú tienes muchos problemas, pero quizás también puedes ayudar a muchos. Quizás puedes estar pendiente. Oye, que me he enterado de esto. Si tú sabes la necesidad de los demás, pues, oye, mira, si necesitas trabajo, pues tú estás pendiente también. Ayuda a uno, ayuda al otro, levanta a uno. Está decaído, lo levantas, le ayudas, lo fortaleces. Hay muchas formas en las que nosotros podemos hacer mucho bien a otros. Eso es la clave, hermanos. Y finalizando ya, solamente volver a esto. Podemos pensar, bueno, sí, tú dices que lo importante es la salvación del alma, claro que sí. Tenemos que salir de aquí con la certeza de que estamos limpios delante de Dios. Solamente podemos acercarnos, porque sería una hipocresía, ¿verdad? Venir, Señor, como venían muchos, ¿no? Que tenían necesidad sobre todo de sanidad. Señor, sálvame, sáname. Sí, pero no. Incluso algunos el Señor los sanó, pero fueron sanados, se les solucionó el problema y se fueron. No se fueron con toda la bendición. El paralítico, tus pecados te son perdonados. Primero, lo que pasa es que tenemos que saber valorar eso. Eso es lo más importante. Porque esa obra es que Dios está actuando en tu interior. Dios está actuando en tu interior. No menospreciemos esto es lo más importante. Estamos dejando, ¿no? Estamos creciendo. Y esto es muy importante. Y entonces
¿Cómo sobrellevamos los problemas de la vida? ¿No son importantes? ¿El Señor no se cuida de ellos? Claro que se cuida también. Pero debemos de llevarlos, como dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Los santos somos nosotros, ¿verdad? Los cristianos. Las cosas las llevamos, nuestros problemas los llevamos con paciencia. ¿Y qué significa la palabra paciencia? Pues resistir, fortalecidos. Los tengo que sobrellevar. Es difícil de sobrellevarlos. A veces me desesperan. Hay situaciones que ya me desesperan porque no veo el final. Pero con paciencia. Con paciencia. Dios no me ha prometido, yo te lo voy a quitar. Te voy a quitar, venga, que no tengas ningún problemilla, ¿no? Todas las incomodidades te las voy a quitar. Dios no me ha prometido eso. Pero yo estoy seguro de su amor. Yo me vuelvo a Él, Señor. Permanezco en tu amor. Señor, sigo orando. Pero, Señor, dame la capacidad. Porque incluso a Pablo, el Señor no lo sanó, hermanos. Es que puede darse. Y tú dices, no, pero Dios me ha dado promesa de que me va a sanar. No te ha dado la promesa. Te ha dado la promesa de que va a sanar tu alma y allí tienes la seguridad. Pero lo demás no. Porque está en la voluntad de Dios. Porque no lo sabemos. Amén. A Pablo el Señor no le sanó. He orado 3 veces y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Pero es un hombre que no se vuelve, ahora estoy decepcionado con Dios. No, pues estoy seguro. Estoy agradecido a Dios por la gracia que me está dando, que es que Dios está ahí cerca, que me va a seguir fortaleciendo. ¿Vale? En el caso de Pablo no lo quiso sanar, pero Dios sana muchas veces. Pues tendremos que perseverar. Y entonces está la paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia es soportar el peso, las cargas, ¿no? Los problemas que tenemos son cargas. Te pesa, ¿no? Estoy ya cansado, estoy ya hundido. Estoy hundido. Pero la paciencia. Voy a seguir, ¿no? Voy a seguir permaneciendo en el Señor. Y la fe. Significa que voy a seguir confiando en que Dios va a cuidar. Que Dios me sigue amando. No puede ser que me dio la salvación y me amó con un gran amor y empezó la salvación y ahora se haya olvidado. No, voy a seguir creyendo en el amor de Dios, en el amor que Dios me tiene, porque Dios lo que quiere es que yo llegue al final y que atraviese todo esto, todas esas dificultades, pero que las lleve con paciencia, como la llevaron todos. La paciencia de Job, la paciencia de los profetas, la paciencia de todos. Si tú ves a cada uno de ellos, muchísimas dificultades, pero ninguno se vuelve contra Dios y empieza a decaer su fe. No, están fortalecidos, están convencidos. Por eso necesitamos la paciencia, que es la que nos da la fortaleza interna para soportar todo, y la fe, que es la confianza en que Dios no me va a abandonar. Y seguramente si tu fe ha decaído, pues quizá el Señor, sin que tú lo reconozcas como estos de Maús, lo tienes cerca. Porque el Señor está cerca. El Señor está cerca y se acerca a los suyos se acerca para bendecirlos y caminar con ellos. Y el Señor, aunque tú no te des cuenta ni yo, pero el Señor está caminando cerca de nosotros. A nosotros lo que nos corresponde es caminar con Él, ¿verdad? Y tener un corazón recto y un corazón que obedece sus mandamientos. Amén. Bien, vamos ahora. Padre, te damos gracias. Gracias por ese amor que aunque tú nos has amado, creemos en tu amor, Señor, y creemos que tú sigues amándonos. Señor Jesús, gracias por el amor con que tú nos has amado, entregándote por nosotros en la cruz, resucitando por amor a nosotros, y ahora sigue amándonos, proveyendo con tu gracia todo lo que necesitamos. Te pido, Señor, esa fortaleza del Espíritu, esa fortaleza que viene del Espíritu, que viene de tu gracia y que proviene y que nos vivifica sabiendo que tú sigues amando. Señor, permanecemos en tu amor. Fortalécenos, danos la gracia para creer, para seguir creyendo que tú vas, Señor, a ocuparte también, pero que lo harás en tu tiempo, Señor. Danos esa paciencia y esa convicción y esa confianza en ti, Señor. Y mientras tanto, seguiremos haciendo todo el bien que podamos a los demás,
Abre nuestro corazón para ocuparnos del hermano que está necesitado, porque tú nos has redimido de nuestra maldad interior, de nuestro egoísmo, para ser celosos de buenas obras y entregarnos a los demás, Señor. Ayúdanos a vivir así y que tú te glorifiques en medio de tu pueblo. Amén y amén.